Vale, buenas noches a todos. Les habla Simon Dalrymple, a nombre de Radley College en Oxford. Les doy la bienvenida a esta sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar un webinario sobre la interpretación simbólica en la Casa de Bernarda Alba. En esta oportunidad nos acompañan los estudiantes y profesores de Lord William School y Coleg Gwen, a quienes les damos un caluroso bienvenida. Y también nos honra con su presencia el doctor Manuel Antonio Brullón de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Brullón es licenciado en Comunicación Audiovisual, es máster universitario en Artes del Espectáculo Vivo y doctor en Comunicación. Actualmente es profesor en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado varias estancias en las universidades de Madrid, Bolonia y Siena. Muchas gracias, doctor, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y antes de comenzar, permitidme que le dé mi agradecimiento a la profesora Patricia Hinde por haberme invitado a participar en este webinar sobre literatura y cultura hispana. Y también quiero dar las gracias a nuestro anfitrión, al profesor Simon Dalrymple, por sus amables palabras de presentación. Mi nombre es Manuel Grullón y soy profesor de literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Es para mí además un placer pronunciar esta tarde esta lección sobre La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, uno de los escritores que más admiro y que sin duda goza a día de hoy de mayor prestigio en la actualidad. Voy a comenzar mi lección con una pregunta, haciéndome una pregunta. Me pregunto si es correcta una interpretación simbólica de la Casa de Bernarda Alba. Para responder, en primer lugar, os voy a pedir que os fijéis en el título completo de la obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, drama de mujeres en los pueblos de España. De este encabezamiento se desprende toda una declaración de intenciones del autor. El texto tiene por objetivo mostrar la situación de las mujeres y no de los hombres que viven en los pueblos en vez de en las ciudades o en los lugares exóticos. Se menciona además que se trata de un drama, lo que quiere decir que vamos a asistir a un problema de grandes proporciones que sufren estas mujeres, a las que se nos presenta como víctimas de algo que las oprime. En esta página, que ahora mismo está en pantalla y que llamamos Dramatis Personae, es decir, donde aparece la lista de los personajes, encontramos otra indicación interesante en la parte de abajo, subrayada con color rojo. El poeta, el autor, advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico. El texto en su presentación parece indicar, por tanto, que la Casa de Bernarda Alba tiene una vocación realista, cifrada en su tema, el drama de las mujeres de los pueblos de España, pero también en su forma, a saber, la ausencia de poesía y de figuras retóricas complicadas que sí encontrábamos en otros textos del mismo autor, desde Mariana Pineda, con su poema inicial en forma de romance, hasta los diálogos en verso, por ejemplo, de Bodas de Sangre. Salvo en las dos canciones que aparecen en la Casa de Bernarda Alba, predominan los diálogos en prosa con contadas referencias al habla local de la Vega de Granada, como si los tres actos de esta obra de teatro fueran una serie de fotografías directamente captadas de la realidad. No es ningún secreto, además, que Federico García Lorca se inspire en hechos reales para escribir algunas de sus obras. Ese fue el caso de la leyenda popular de Mariana Pineda. Mariana Pineda fue una mujer granadina condenada a muerte en 1831 por bordar la bandera liberal contraria al gobierno absolutista del rey Fernando VII. También, por ejemplo, en Bodas de Sangre,
Bodas de Sangre se basa, aunque con muchas modificaciones, en un crimen real ocurrido en Almería en el año 1928 y que además tuvo mucho impacto en la prensa de la época. También se ha especulado sobre el origen verídico de una obra vanguardista, de la obra vanguardista El Público, en una noticia de la prensa que el poeta pudo leer durante su estancia en los Estados Unidos de América y que se refería a la muerte violenta de un joven homosexual. En el caso de Bernarda Alba, Claude Cuffon y Antonio Ramos Espejo demostraron que en la localidad granadina de Valderrubio, vecina de Fuentevaqueros, donde nació Federico, vivían los primos del poeta, la familia Delgado Lorca. Los Delgado Lorca eran vecinos de una mujer llamada Frasquita o Frasca o Francisca Alba, que era de talante autoritario y que estuvo casada 2 veces, exactamente lo mismo que Bernarda en la obra de teatro. Un vecino de Valderrubio llamado Pepe el de la Romilla o Pepico el de Roma se casó con una hija de Frasquita, Amelia, y luego con su hermana menor Consuelo. Las casas de la familia Alba y Delgado Lorca estaban separadas por un muro y por un pozo que dividía el patio de las 2 viviendas por la mitad. ¿Podría Federico haber escrito una versión teatral del drama real y familiar de los vecinos de sus primos, cuyas discusiones podría haber escuchado de niño y adolescente mientras jugaba en el patio de la casa? Es posible, pero las diferencias entre la realidad y la ficción son muchas. Frasquita Alba, la vecina de sus primos, tuvo 8 hijos, 6 mujeres y 2 hombres, mientras que la Bernarda de la obra de teatro tiene 5 hijas mujeres: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. Además, a la altura del año 1935, Frasquita Alba llevaba muerta 11 años y posiblemente sus hijas ya no vivían en aquella casa. Aunque el nombre de Pepe el Romano es cercano al de Pepe el de la Romilla, que vivió en Valderrubio, este se casó en la realidad con Amelia y Consuelo, mientras que en la obra de teatro, las 3 hermanas que se disputan el afecto de Pepe el Romano son Angustias, Martirio y Adela. ¿Qué nos quiere decir Federico García Lorca con estas variantes? Seguramente Federico nos quiere decir algo, y para averiguarlo solamente es posible hacer una interpretación simbólica. Muchos críticos han demostrado que la casa de Bernarda Alba coincide con algunos de los temas y símbolos más importantes de las literaturas hispánicas y que no tienen por qué tener nada que ver con la realidad. En primer lugar, el tema de las malcasadas y las malqueridas, es decir, mujeres insatisfechas en sus matrimonios que buscan amores ilícitos. Este es un tópico que viene desde antiguo, desde la queja de las mujeres en el entremés de Miguel de Cervantes, el juez de los divorcios de 1615, hasta los éxitos teatrales de Eduardo Marquina o Jacinto Benavente, entre otros, ya en el siglo XX, con sus dramas rurales La Malquerida de 1913 o La Señora Ama de 1908, cuando Federico todavía era un niño. En la casa de Bernarda Alba, Poncia se queja del desinterés de los hombres después del matrimonio y advierte así a las hijas de su dueña en el acto segundo en tono de broma. Poncia dice: a vosotras, que sois solteras, os conviene saber de todos modos que el hombre, a los 15 días de la boda, deja la cama por la mesa, y luego la mesa por la tabernilla, y la que no se conforma se pudre llorando en un rincón. En segundo lugar, está también el tema de la lucha de los pobres contra los ricos, de los oprimidos contra los opresores. Tema que nos recuerda a Fuenteovejuna de Lope de Vega, de entre 1612 y 1614. Por cierto, Fuenteovejuna también es una obra de teatro, una comedia basada en hechos reales, lo mismo que La casa de Bernarda Alba
como hemos visto antes. Lo que nos interesa es que Federico García Lorca, nada más levantarse el telón en su obra, nos presenta el conflicto entre Bernarda, la dueña de la casa, la rica, la opresora, y Poncia, su ama de llaves, la pobre, la criada y la oprimida. Mientras Poncia le roba a Bernarda un chorizo y se lo come, Poncia se queja de la tiranía de su señora. Y Poncia dice lo que ahora mismo se está viendo en pantalla. 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento, vidas sin secretos la una con la otra y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pinche en los ojos. Bueno, pues esta opresión, además de una opresión de riqueza, es una opresión también de índole sexual. En Fuenteovejuna, de Lope de Vega, la rebelión se desencadena porque el comendador, Fernán Gómez, viola a la campesina Laurencia. Del mismo modo, la criada de Bernarda Alba dice en el acto primero que el marido de Bernarda, al que están enterrando al mismo tiempo, abusaba sexualmente de ella. Dice la criada: «Fastídiate, Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Fastídiate, ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta del corral. Ay, Antonio María Benavides, que ya no verás estas paredes ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron». Y la criada se tira del cabello. Bueno, aquí vemos efectivamente que la criada veía al marido, Antonio María Benavides, en el corral, donde Antonio la violaba y abusaba de ella. También aparece, en tercer lugar, el mito hispánico de la dominación violenta, simbolizado en el personaje de la madre tirana, y pues así define Poncia a Bernarda al principio de la obra. Dice Poncia: «Tirana de todos los que la rodean, es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara». Vemos, por tanto, que en Bernarda Alba hay tanto de Frasquita, la vecina de los primos de Federico en Valderrubio, como de otros personajes que pueden ser también tiranos en la historia de la literatura. Es el caso de Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Doña Perfecta es mandona, vengativa y también carcelera de los deseos de todos los que la rodean. Pudo leer Federico García Lorca la popular novela de Pérez Galdós, publicada en 1876, o incluso ver su adaptación para teatro, que tuvo sucesivos reestrenos durante todo el siglo XX. El paralelismo entre los dos textos, La casa de Bernarda Alba y Doña Perfecta, lo ha señalado Miguel García Posada, y es evidente, como vamos a ver. En la adaptación para teatro de Doña Perfecta de Pérez Galdós, Pepe Rey se queja de esta manera del carácter autoritario de la matrona, Doña Perfecta, en un monólogo que, por cierto, no está en la novela, es nuevo de la obra de teatro. Dice Pepe Rey: «Dios mío, ¿esta mujer terrible duerme? Con esa conciencia, ¿es posible en humana vida la paz, el descanso del sueño? No, no creo que duerma. Fatigada se enroscará como una serpiente, el oído atento, abiertos los ojos, y velará, velará siempre». En la obra de Federico García Lorca, Bernarda tampoco duerme nunca y está atenta a todo lo que pasa. Dice Bernarda: «Yo nací para tener los ojos abiertos. Ahora vigilaré sin cerrarlos hasta que muera. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo». Hay que reconocer que la tirana Bernarda Alba es exagerada. Lorca ha magnificado la inflexibilidad del personaje galdosiano, convirtiéndola en una mujer obsesionada por el dinero que reparte entre sus hijas, fría, calculadora y, en fin, fanática,
como pone de manifiesto el desenlace de la obra. La hipocresía más monstruosa le sirve a Bernarda Alba para consolidar las mentiras de su sistema de valores, el dinero y la imagen antes que la verdad o el deseo, del cual ella es la guardiana, la censora y la inquisidora. Vemos en consecuencia que Federico García Lorca no se limita ni a reproducir la realidad, ni a copiar tampoco los modelos de la literatura y del teatro de la tradición hispánica. Su genio consiste en que, partiendo de materiales basados en hechos reales y de modelos que le gustan al público porque los ha leído y los ha visto en el teatro, Federico es capaz de elaborar una recreación completamente nueva, completamente original. Con ello, su teatro adquiere una resonancia universal que habla directamente a las personas de todos los tiempos, gracias a los símbolos que utiliza. Por eso, a continuación, comentaré uno a uno cuáles son estos símbolos. La casa, como convento o como cárcel, los colores, el blanco, el verde, el azul y el negro, el agua, a través del río, del pozo y del mar, la noche, en las estrellas fugaces y en la luna, el bastón y, por último, el caballo. El primero de todos los símbolos aparece en el título de la obra, La casa de Bernarda Alba. La casa es el centro, es el lugar de la acción donde todo sucede. Bernarda es una celosa guardiana de su intimidad, como ella reconoce, que guarda dentro de esa casa, cárcel, prisión. Dice Bernarda: en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos, puertas y ventanas. Vemos que la casa está completamente cerrada tras la muerte del marido, Antonio María Benavides, y dentro de ella, el luto que se guarda por los muertos hunde a esta familia de mujeres en una inmensa tristeza, lo cual les impide disfrutar de la vida y tener contacto con el exterior. Por eso Angustias habla con Pepe el Romano a través de una reja, algo, por cierto, que sucedía en la realidad, cuando el enamorado cortejaba a la mujer que le gustaba a través de una ventana en la que había unas rejas que impedían que pudieran tocarse o tener relaciones carnales. Aunque las prisioneras de esta casa, de esta prisión, las hijas de Bernarda Alba, quieren escapar, vamos a ver que no pueden hacerlo fácilmente. Adela, rompiendo a llorar con ira, se queja y dice lo siguiente: no me acostumbraré, no puedo estar encerrada, no quiero que se me pongan las carnes como a vosotras, no quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. Adela efectivamente quiere salir, quiere ponerse su vestido, quitarse la ropa de luto y estar en el mundo de la vida, en el mundo en el que están todas las personas. Todas las cárceles mantienen a los prisioneros separados del mundo y también de las ventajas que ofrece ese mundo. Y el mundo del cual la carcelera Bernarda priva a sus hijas es el mundo del deseo sexual. Por eso, a veces se compara la casa de Bernarda Alba con un monasterio religioso, donde las monjas hacen voto de castidad. Poncia, de hecho, afirma en el acto segundo, cito: ya me ha tocado en suerte este convento. Fin de la cita. Poncia se queja de que le ha tocado vivir como si estuviera en un convento rodeada de monjas. En este convento el deseo está prohibido y con él los hombres a quienes no se puede mirar. Bernarda, de hecho, dice que las mujeres en la iglesia no deben de mirar más hombre que al oficiante, y este porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana en una clara indicación al deseo erótico. La relación de los hombres, por tanto, no está consentida si no es como una transacción económica. La propia Bernarda se ha casado 2 veces, pero la primera con el padre de Angustias porque era muy rico, y la segunda con el difunto Antonio María Benavides, que era un poquito menos rico. Gracias a estos 2 matrimonios, Bernarda es la propietaria de los campos, la dueña de los cultivos y del ganado, que ella misma administra con mano de hierro.
El mismo destino le impone a sus hijas con violencia, como vemos en la escena del acto primero, en que recrimina a Angustias que se haya maquillado para ver a Pepe el Romano en el entierro de su padrastro. Bernarda le reprocha a su hija mayor, Angustias: ¿pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido valor de lavarte la cara el día de la muerte de tu padre? No era mi padre. El mío murió hace tiempo. ¿Es que ya no lo recuerda usted? Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a este hombre tienes colmada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. Aunque fuera por decencia, por respeto. Madre, déjeme usted salir. ¿Salir? Después de que te hayas quitado esos polvos de la cara, suabona, yello, espejos de tu tía. Y le quita violentamente con un pañuelo los polvos de la cara. Y ahora vete. Y la Poncia le recrimina a Bernarda: Bernarda, no seas tan inquisitiva. Bueno, vemos que el espacio de la casa no es un espacio que simplemente trate de reproducir cómo eran las viviendas donde vivía la gente en un pueblo granadino como Valderrubio. Es un espacio simbólico, nos quiere decir algo más. Por eso, en el acto tercero, la primera acotación recomienda que el decorado ha de ser, cito, de una perfecta simplicidad. Fin de la cita. Federico también señala expresamente en las acotaciones que la acción se sitúa dentro de una habitación blanquísima del interior de la casa con muros gruesos, esos muros gruesos que indican las cárceles de la prisión de la que no se puede salir. En cuanto a los colores, es cierto que el blanco se corresponde con el color de algunos pueblos andaluces, en donde, como medida higiénica, se pintaban las paredes de las casas con cal viva para matar los virus en las epidemias. También se cubren con cal las paredes de los nichos de las tumbas en los cementerios. Y en lengua castellana se usa la expresión sepulcros blanqueados para denunciar la hipocresía y la doble moral de una persona. Esto es exactamente lo que contiene la casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda es como una tumba cubierta de hipocresía, de falsas apariencias, del miedo al que dirán. Todo es blanco, de un blanco puro, todo limpio, sin ningún tipo de mancha en la honra familiar, o al menos que se sepa. El color del espacio de la casa se corresponde, además, si nos fijamos, con el apellido de la familia, Alba, que como adjetivo gramatical significa blanco en lengua española. Además, Alba es el nombre que recibe la túnica de color blanco que se pone el sacerdote para celebrar la liturgia religiosa. Los sacerdotes y los monjes deben de hacer votos de castidad privándose de la sexualidad en signo de pureza y virginidad. El apellido de la vecina de Valderrubio, vemos, Francisca Alba, le viene fenomenal a Federico García Lorca para indicar, para señalar la apariencia de pureza con la que la tirana Bernarda pretende vestir, disfrazar a toda su familia como si fueran monjas, como si fueran las habitantes de ese convento. Vamos a ver también ahora el significado de otros colores. Cuando después del entierro de su padre, Adela se va a bailar al establo, dice que se pone un vestido verde. Cuando quiere salir a la calle, dice que se quiere poner también un vestido verde. Y el verde es el color del erotismo. En España decimos que un chiste verde es un chiste de contenido erótico. Además, además del verde, también está el azul. El azul es un color que preside la iluminación, el ambiente del tercer acto de la obra. Este color azul, según leemos en las acotaciones, indica que es de noche y representa la luz de la luna. Ahora también diré algo sobre la noche y la luna que tienen mucha importancia. Finalmente, quiero señalar el color negro. El color negro es el color del luto, por tanto es el color característico de Bernarda Alba. La tirana Bernarda va a reprocharle a sus hijas que le den un abanico de colores en el acto primero en vez de un abanico negro, que es su color, el color de luto. Y me parece representativo que al final del acto tercero, como sabemos, Bernarda impone para toda la familia el célebre naufragio en un mar de luto. Nos hundiremos en un mar de luto, por tanto, en el color negro nuevamente.
Vamos a pensar ahora en la interpretación simbólica de los nombres de los personajes. Vamos a ver si podrían tener algún significado. Hay que recordar que las hijas de la verdadera Frasca Alba eran Amelia y Consuelo. Federico García Lorca mantiene el nombre de Amelia para una de las hijas de Bernarda, pero elimina a Consuelo. Además, Amelia ya no será la que pretenda ser la novia de Pepe el Romano. La novia de Pepe el Romano va a ser Angustias, y Angustias es una inversión negativa, patética, del nombre benéfico de Consuelo. Contra el Consuelo están las Angustias. Angustias tiene además 39 años, mientras que Pepe el Romano tiene 25. Por tanto, aunque ella es la novia oficial del Romano, es consciente de la diferencia de edad frente a sus hermanas y eso le supone una angustia, una presión, un problema. Por otro lado, Martirio, la hija de 24 años, es la que roba el retrato de Pepe el Romano. El nombre de Martirio también expresa esa imposibilidad de un deseo que la atormenta. Martirio es la más cercana a la edad de Pepe el Romano, pero claro, sabe que Angustia, su hermanastra mayor, es más rica que ella, tiene más dinero que ella y por tanto es más valiosa para el matrimonio. Poncia dice de hecho de Martirio y la describe así. Martirio es la peor, es un pozo de veneno. Ve que el romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Otros nombres que no son para nada casuales. Poncia, el ama de llaves, y María José, la abuela. Poncia podría relacionarse con Poncio Pilatos, el gobernador romano en los evangelios, que se lava las manos textualmente ante la condena a muerte de Cristo. Por tanto, ante la condena a muerte de un inocente. Poncia es el ama de llaves, de oficio gobernanta. Si Poncio Pilatos era gobernador, ella es gobernanta, como decimos en español, para referirnos a la persona que administra una casa. Pero Poncia es hipócrita, lo mismo que Poncio Pilato. Y aunque tiene buen corazón, está condicionada lo mismo por las circunstancias que por su propia cobardía, para no perder ni su honra ni su trabajo. Otra referencia bíblica. La abuela, María José. María José reúne los nombres de los dos padres de Cristo, María y José, lo cual explica que en su locura, en el acto tercero, diga que desea ir, cito, a los ramos del portal de Belén, fin de la cita, y además lleva un cordero como hijo en brazos. Recuérdese que en la iconografía católica Cristo aparece representado como el Cordero de Dios. De algún modo también María José anuncia con el cordero, animal de sacrificio ritual, la muerte injusta de un inocente, en este caso de Adela, al final del acto tercero. Voy a explicar ahora los símbolos relacionados con la noche, las estrellas fugaces y la luna. Me parece importante señalar que la acción sucede durante el verano, cuando las altas temperaturas impiden dormir a Martirio por las noches. Durante las noches de verano, además, se pueden ver las lluvias de estrellas fugaces, llamadas las Perseidas, o en España, las lágrimas de San Lorenzo, con esa connotación negativa del dolor, del llanto y de la pena. Desde el patio de la casa, en el acto tercero, la soñadora Adela dice que ve estrellas grandes, grandes como puños. Adela, que mira al cielo, dice que prefiere ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros. Es decir, a ella le gusta el movimiento, ella quiere dar rienda suelta a los deseos de escapar por los aires, mientras que su hermana Martirio dice textualmente, con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante. Es decir, Martirio prefiere lo que está quieto, lo que está oculto, mientras que Adela es la soñadora que se va por las nubes, como decimos en español. Ahora bien, estas estrellas son estrellas fugaces, lo que adelanta que la pasión de Adela con Pepe el Romano podría ser tan breve como la visión de una estrella fugaz de las Perseidas, es decir, que dura un segundo. La noche es también un tiempo de misterio, siempre a la luz de la luna. La luna, además, es un símbolo muy frecuente en la obra de Federico García Lorca, que implica interpretaciones tan variadas como el deseo, lo irresistible, lo irracional, lo prohibido o incluso la muerte. En la casa de Bernarda Alba, la luna es el astro que, según Martirio,
guía a Pepe el Romano cuando va a visitar la casa familiar. Primero, para hablar con Angustias por la reja y después para encontrarse con Adela en el corral y acostarse con ella. Martirio, precisamente, ironiza así sobre el retrato robado del novio. Martirio se pregunta, ¿y no se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna. Ahí aparece la luna y aparece el encuentro sexual con Adela. Voy a referirme ahora al símbolo del agua. ¿Por qué? Porque en un territorio tan seco como el pueblo de Bernarda Alba, es fundamental que haya agua para beber, para lavarse y para regar los campos, en definitiva, para que haya vida. Pero se nos dice que en este pueblo no hay ningún río. Bernarda Alba, en un momento dado, dice lo siguiente. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con miedo de que esté envenenada. En el Valderrubio auténtico, el de Frasquita Alba, las casas también tenían pozos. Como ya hemos visto, había uno entre la casa de los Alba y de los Delgado Lorca. Pero es cierto que a 500 metros de Valderrubio actualmente todavía está el río Cubillas. Lorca, en su obra de teatro, elimina el río para subrayar que el agua de este pueblo no se mueve, no cambia, no se renueva, sino que está estancada. Y por eso ese agua se puede envenenar, lo que convierte al pozo en un símbolo de muerte. Quizás es por ello que Bernarda, en un momento dado, teme que su madre, María Josefa, se tire al pozo para suicidarse. En este pueblo envenenado, por la de la honra, o al menos de la apariencia de honra, como hemos visto, todo lo que se salga fuera de las normas está censurado y condenado. La abuela, María Josefa, es la loca de la casa, la única que se atreve a decir la verdad, señalando, por cierto, la tiranía de Bernarda. La criada, cuando habla de María Josefa en el primer acto, dice, tuve que taparle a María Josefa varias veces la boca con un costal vacío, porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar siquiera para beber, y carne de perro, que es lo que ella dice que tú le das. María Josefa está diciendo que Bernarda Alba es una tirana, que la está matando de hambre, que no le da comida, que no le da agua, y que el agua que le da es el agua de fregar, la que sobra de fregar el suelo, y la carne es carne de perro. Por tanto, pues algo terrible. Además, la loca de la casa, María Josefa, también quiere casarse, dando rienda suelta al deseo que está prohibido en esta cárcel convento. María Josefa, como vemos ahora mismo en pantalla, dice, me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. ¿Calla usted, madre? No, no me callo. No quiero ver a estas rabiando por la boda, haciéndose polvo el corazón. Y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y para tener alegría. Bueno, pues María Josefa quiere un hombre guapo, un hombre galante, quiere escaparse de la casa y del pueblo donde nada se mueve, donde el agua está envenenada, y además dice que quiere casarse, atención, a la orilla del mar. Nuevamente el símbolo del agua. Frente al agua estancada del pozo, envenenado, agua muerta, está el mar con las olas, con los peces, con las algas, el mar bravo, pero al fin y al cabo, el mar vivo, donde hay vida efectivamente. A la loca también se le va a equiparar la mujer que dispone de su cuerpo y de su deseo erótico, pero la moral religiosa católica condena el sexo fuera del matrimonio. Cuando las hermanas, durante la costura del acto segundo, cuentan cómo los hombres del pueblo han castigado a una mujer adúltera, Adela se muestra preocupada y se toca el vientre y nos preguntamos si estará embarazada de Pepe el Romano, el novio de su hermanastra mayor, y si temerá correr la misma suerte que esa mujer a la que han agredido y han matado entre los hombres del pueblo. Idéntica condena sufre Paca la Roseta, esta mujer que se nos describe de esta manera. La Poncia está contando el cotilleo, la historia en el taller de costura. Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron en la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella tan conforme. Dicen que iba con los pechos fuera,
y Maximiliano la llevaba cogida como si tocaran la guitarra. ¡Un horror! ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. En este pasaje vemos, como se comenta con escándalo, una escena de sexo grupal que no podríamos considerar fácilmente ni de orgía ni de violación, puesto que se nos presenta mediante la alegre imagen mitológica del rapto de la Sabina, es decir, a Paca la Roseta no le importa que la secuestren y que se la lleven. En Lorca, además, es muy importante el símbolo de las flores. Paca vuelve después de haber tenido relaciones con Maximiliano y con todos sus compañeros con una corona de flores puesta en la cabeza. La corona es el signo del triunfo, el signo de los reyes y de las reinas, mientras que las flores es el símbolo de la fecundidad. La flor desprende buen olor, contiene las semillas que van a dar vida a otras plantas y además la flor es el punto de plenitud, de belleza en el ciclo vital de una planta, con sus atractivos colores y con sus formas sinuosas. Se puede decir que Paca ha florecido, que ha revivido con esta aventura. Pero esta prohibición no pesa igual para los hombres que para las mujeres. Aunque Poncia reconoce sin ningún temor que ha dado dinero a su hijo, a su propio hijo, para contratar a una prostituta, porque dice, cito, que los hombres necesitan de estas cosas, Poncia tiembla cuando Bernarda amenaza con desvelar que su madre, la madre de Poncia, fue efectivamente prostituta. Bernarda se queja, le dice, ¿cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas en el lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sé mi fin, dice Bernarda, y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con malos pensamientos. Vemos que Bernarda está sugiriendo que una mujer muerta sí ha sido prostituta y en ese momento Poncia se enfada, se molesta. Oye, respeta la memoria de mi madre. Efectivamente, la madre de Poncia fue prostituta y aquí se nos da a entender de esta manera. Vemos que Bernarda pues, ejerce su tiranía mediante todo tipo de violencia, atacando a Poncia, insultándola, Bernarda grita, insulta, hasta golpea, ¿no? Le pega golpes tanto a Poncia como a sus propias hijas. Y el instrumento para ejercer esa violencia es el bastón. En el bastón, Bernarda se apoya para mantenerse en pie en posición de autoridad. El bastón también le sirve como arma y con él golpea el suelo para imponer silencio y exigir el respeto que ella quiere tener. Con el bastón, por supuesto, también va a agredir, va a pegarle golpes a todas sus víctimas. Y el bastón o el cayado sabemos que es en la tradición iconográfica el símbolo del patriarcado, es decir, el cayado que lleva el jefe de la tribu o el cetro de los reyes. Por eso, cuando Adela consuma su revolución en el acto tercero, lo primero que hace es arrebatarle el bastón a su madre. De hecho, vemos que ella dice, Adela dice, aquí se acabaron las voces del presidio. Adela arrebata el bastón a su madre y lo rompe, lo parte en dos. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí ya no manda nadie más que Pepe. Aquí está Pepe. Aquí está el hombre. Aquí están los hombres. Por cierto, los hombres que son los grandes ausentes de esta obra. ¿Por qué? Porque el primer acto comienza con el funeral, con el entierro de Antonio María Benavides, el segundo marido de Bernarda Alba. Y el tercer acto termina con Pepe el Romano, que no lo vemos, se nos dice que está huyendo de la casa. Y es que los hombres en la casa de Bernarda Alba o están muertos o están huidos, se han escapado. De hecho, nunca vamos a ver a Pepe el Romano en el escenario durante toda la obra de teatro. Pepe, no obstante, va a ser el centro en torno al cual gira el universo de todas estas mujeres, sea como objeto de deseo, sea como destinatario del odio. Pero Pepe jamás aparecerá ni con su cuerpo ni con su voz en la escena. Lo mismo sucede, por cierto, con los animales. En el acto tercero, un caballo en celo, el caballo Garañón, golpea con voces, haciendo ruido, las paredes del establo. Y Bernarda dice que le echen a las yeguas para
para que esté con ellas y para que se alivie. El caballo macho, que se escucha pero que no se ve, es una metonimia del deseo erótico, tanto del que desprende Pepe el Romano como de todo deseo sexual. Y os recuerdo que hemos visto que cuando Maximiliano secuestraba a Paca la Roseta para violarla, se la llevaba montada a la grupa de un caballo, encima de un caballo. El caballo siempre nos lleva, nos conduce a ese lugar del deseo sexual. Voy concluyendo. En todos estos símbolos que he enumerado reside, a mi parecer, una de las grandes virtudes artísticas de esta obra de teatro. Lorca vemos que esquiva el alegorismo de complicada interpretación, puesto que usa los símbolos con una función realista dentro de un espacio reconocible, pero con importantes connotaciones para quienes deseen profundizar en los significados. Todos los símbolos, en sus múltiples interpretaciones, son elementos naturales, posibles, dentro de una puesta en escena realista. Se trata, pues, de poesía hecha con fragmentos de realidad, con una función interpretativa precisa en el marco realista del texto. Ello permite leer la obra en un primer nivel fotográfico o documental de crítica social y de denuncia de la hipocresía moral de la época, pero al mismo tiempo, al profundizar en la lectura, nos damos cuenta de que todos los símbolos apuntan en una misma dirección: el deseo erótico y la pasión difícil. La sexualidad es una experiencia íntima que se vive en el ámbito privado y que concierne a la identidad y a lo personal. Sin embargo, Federico García Lorca sabía que el sexo, una vez experimentado, tiene consecuencias muy importantes sobre lo público, lo externo y la vida individual. Sobra decir que Federico García Lorca era homosexual. Adela, en el acto segundo, pide a sus hermanas que la dejen ser invisible, que no se metan, que quiere hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Pero Adela sabe perfectamente, y aquí es donde está el drama, que en el momento en que su deseo erótico trascienda al exterior, se va a desencadenar el escándalo. Así pues, Adela se debate entre guardar silencio, padeciendo el martirio de una pasión secreta como su hermana mayor, convertirse en la loca de su casa, como la abuela, o terminar condenada por todos, como la adúltera o la prostituta, por su comportamiento abyecto. El triunfo de la corona de Blores, el de consumar el deseo, supone también la expulsión definitiva de la comunidad. Por tanto, el deseo difícil contra las normas sociales y el amor oscuro, vivido a la luz azul de la luna, son las dos caras de la misma moneda en la obra de Federico García Lorca. Me inclino a pensar que el afán de denuncia y de protesta de Lorca va encaminado siempre a ponerse de parte de los oprimidos, por razón de su raza, de su género o de su orientación afectivo-sexual. Por eso Lorca, para sus obras, para sus textos, siempre elige, por ejemplo, a los gitanos, en el primer romancero gitano, a los negros, en Poeta en Nueva York, con El Rey del Harlem o Son de Negros de Cuba, a las heroínas que se rebelan contra un sistema injusto, como Mariana Pineda, a las mujeres insatisfechas, a las malcasadas, como Yerma o Belisa, a las solteronas, como Doña Rosita o como la prima Aurelia, y también a los homosexuales en su obra de teatro vanguardista El Público. Por tanto, concluyendo, me gustaría terminar con unas palabras del propio Federico García Lorca en una declaración de 1935, porque en esta declaración Federico dice que para él escribir es trabajar como forma de protesta. El impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden. Protesto, protesto, protesto. Pues con esta invitación a entrar en los textos, a descifrar sus símbolos, a utilizar también la literatura como esta herramienta de expresión de la protesta, quiero concluir. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso al coloquio, porque soy consciente de que han quedado seguro que muchas intuiciones interpretativas muy interesantes en el tintero ante un texto tan rico como es La casa de Bernarda Alba. Muchísimas gracias por vuestra atención y me quedo un rato para conversar con vosotros.
Muchas gracias al doctor Brouillon por tan brillante, tan clara, tan detallada presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y si los estudiantes quieren formular una pregunta, por favor pueden levantar la mano virtual. Tenemos Kit Christopherson. Kit. Hola, mi cuestión es, ¿crees que el simbolismo en la casa de Bernarda Alba ahora se ha interpretado como una representación de Franco? Muchas gracias por tu pregunta, Kit. Es verdad que Federico García Lorca escribe esta obra en 1936, por tanto, antes de la Guerra Civil y antes de que Franco dé el golpe de Estado. De hecho, Federico García Lorca es una de las primeras víctimas de Franco. Federico García Lorca lo van a asesinar el 18 de julio de 1936, un mes después del golpe de Estado de los 4 generales, precisamente por ser socialista y por ser homosexual y porque era una persona muy conocida, de manera que él va a ser víctima. Hay muchos críticos que han querido ver en la casa de Bernarda Alba una representación, también un símbolo de ese ambiente que se podría haber vivido en la España previa a la Guerra Civil. Eso, bueno, no deja de ser el misterio, no deja de ser un poco la magia que envuelve al autor, no lo podemos decir concretamente, porque, como hemos visto, Lorca, para construir a su personaje, se basa en la tradición literaria, en el personaje de Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, en los personajes de las Malcasadas y también en esos lugares comunes que ya aparecen en las obras de Eduardo Marquina o de Jacinto Benavente. Por tanto, Lorca mira hacia atrás para ver qué le gustaba al público. Lo que sí que es cierto es que los textos, Kit, están vivos. Y sobre todo una obra es siempre un texto que tiene mucha vida, porque para preparar una obra de teatro, cuando se representa, cuando se hace la puesta en escena, las compañías de teatro, los directores, siempre pueden cambiar algunas cosas a condición de que no alteren el texto. Una de las cosas que se suele cambiar siempre es el espacio, es el lugar en el que suceden los acontecimientos o la época, se puede traer más al presente. Efectivamente, ha habido muchas representaciones, muchas versiones de la casa de Bernarda Alba que nos han querido colocar a esta Bernarda Alba tirana como un trasunto del dictador. Por tanto, mi respuesta, el texto está vivo. Si queréis leerlo de esa manera, es posible. Hay algunas personas que lo han hecho, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las raíces, cuáles son los referentes que inspiraron a Federico García Lorca para componer esta obra y que, por supuesto, van mucho más allá de una lectura histórica que podamos hacer ligada a la Guerra Civil Española. Con todo, es una pregunta muy inteligente que te agradezco muchísimo. Y tenemos otra pregunta de Alex ahora. Alex, fenomenal. Hola, ¿hasta qué punto creéis que los temas de la casa Bernarda Alba están influenciados por los temas de la vida de Lorca? Bueno, buenísima pregunta. Ese es un tema de investigación complejísimo, Alex. Es verdad que Lorca siempre parte de la realidad y casi siempre parte de cosas o que él ha vivido o que ha leído en alguna parte. Os decía el ejemplo de Bodas de Sangre. Es que el tema de Bodas de Sangre, que es un crimen pasional en una noche de bodas, fue algo que sucedió y que de hecho sabemos que Federico García Lorca leyó en la prensa en 1928. Por cierto, el crimen de Bodas de Sangre no solamente inspiró a Federico García Lorca, el mejor poeta de la generación del 27, sino que también inspiró a otros autores, por ejemplo a Carmen de Burgos, que es una escritora muy importante de la literatura española, que escribió una novela que cuenta la misma historia, arriba abajo, que Bodas de Sangre. Entonces Federico se nutre de todo lo que encuentra. Él lee la prensa, encuentra una historia que le interesa, se basa en hechos reales para construir sus historias. También es posible que él, durante su infancia, porque él nació en Fuentevaqueros, pero estuvo también en Valderrubio, en casa de sus primos, es muy posible
que Federico García Lorca escuchara en el patio que compartía con la casa de la familia Alba, que escuchara peleas familiares, como escuchamos peleas familiares en nuestras casas, en nuestras viviendas, cuando salimos en un momento a la puerta o cuando vamos al patio y escuchamos algo que sucede por ahí, ¿no? Bueno, es posible que Lorca se base en eso, pero precisamente el valor de Federico García Lorca es que es capaz de recrear, de contar una historia de manera distinta, de manera diferente y sobre todo sacando esos elementos que le interesan de la realidad, añadiéndole los símbolos, pero como veis en esta obra son unos símbolos que están muy ligados al espacio o muy ligados a la obra. Claro, es que durante las noches de verano hay lluvia de estrellas y durante la noche sale la luna y en una casa de campo hay caballos que nos ayudan a labrar la tierra. Por tanto, todos los símbolos están perfectamente integrados en el entorno, en el contexto. Y eso, a mi juicio, es lo que hace que la obra de Federico García Lorca, primero, sea tan fascinante, porque podemos reconocer Andalucía y porque podemos reconocer el campo andaluz, pero al mismo tiempo que sea una obra universal, porque está hablando de cosas que son universales. Es decir, pues que son los celos, las envidias, los problemas de amores no correspondidos y todas estas cosas que todos los seres humanos hemos vivido, ¿no? Y sobre todo las dos pulsiones fundamentales que están en la casa de Bernarda Alba. Que por decirlo con palabras de Freud, Eros y Tánatos, el tema del amor, el amor de Adela, y Tánatos, la muerte, esa muerte a la que al final Adela se tiene que enfrentar. Y esas dos son dos experiencias, la del amor y la muerte, pues que todos los seres humanos vamos a vivir en cualquier época y en cualquier cultura. Espero haber respondido a tu pregunta, Alex. Muchas gracias. Vale, tenemos más preguntas y lo siento mucho tener que interrumpir la conversación, entonces, porque yo tengo otra sesión que empezar, pero yo podría dejar esta reunión y no sé si va a ser posible seguir con la conversación mientras que yo preparo la próxima reunión. Entonces, yo quiero expresar otra vez mis agradecimientos tanto a los estudiantes y profesores de Lord Williams y Coleg Wendt como al doctor Brullón. Buenas noches a todos y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y yo no tengo inconveniente en quedarme un poco más si alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere seguir conversando. Muchísimas gracias, Simon. Adiós. Muy bien, muchas gracias a Manuel. Tengo también una pregunta creo que es Robina. ¿Tienes una pregunta, Robina? ¿Crees que los temas son relevantes todavía? Buena pregunta, Rubena. ¿Los temas son relevantes todavía? Claro, los temas son muchos. Hay temas que son más de superficie y temas que son más profundos, ¿no? Los dos temas profundos, que son el amor y la muerte, como he dicho antes, sí son relevantes todavía, efectivamente, porque yo creo que todos los seres humanos nos hemos enamorado o nos hemos enfrentado con la muerte de algún familiar, por desgracia, en algún momento, ¿no? Entonces, esos temas siempre van a ser relevantes. Lorca tiene esa capacidad de hablar de lo universal. En cuanto a los temas de superficie, es decir, los que dan lugar a reflexionar sobre el amor y la muerte, algunos de esos temas hoy en día ya no son tan habituales o tan pertinentes ni los conocemos. Yo soy andaluz, yo he nacido en Andalucía, conozco bien esa región y bueno, pues por suerte creo que no tenemos a día de hoy ninguna familia que se comporte de esta manera, que entienda que el matrimonio es una transacción económica y que el deseo da igual para las personas que estén implicadas, ¿no? Creo que a día de hoy eso, bueno, pues se ha superado con el cambio de la sociedad española después de la transición, con la democracia, pero sí que es cierto que los temas que están ahí implicados pueden ser, desde un punto de vista individual, pueden ser reconocibles, ¿no? Y sobre todo, pues pensando en que al fin y al cabo se trata, ¿no? De esa imagen de la madre posesiva. Bueno, pues creo que por desgracia sigue habiendo madres posesivas. Y luego también está la cuestión, ¿no? de la moral y del honor, ¿no? Que creo que es algo que todavía sigue importando mucho y sigue pesando mucho en la cultura andaluza. Además de estos temas, por ejemplo, el tema del honor o el tema de una sexualidad que es difícil de aceptar, yo todavía lo sigo reconociendo y lo sigo viendo como lector, por ejemplo, en la poesía de jóvenes escritores andaluces.
siguen pensando todavía en la conexión de la persona con la tierra, con sus raíces. Es un tema que sale mucho. Y sobre todo la sexualidad difícil. Es un tema que sigue. Y además los autores jóvenes andaluces normalmente reconocen que tienen una deuda con Federico García Lorca. Es decir, que ellos utilizan a Federico García Lorca para encontrar su estilo personal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, creo que todavía estos temas pueden ser relevantes y os invito además a leer poesía y a ver teatro y a leer también novelas españolas y andaluzas, porque pues veréis que, modificados por supuesto, pero estos temas continúan apareciendo en nuestra literatura. Ojalá que leáis mucho y que podáis reconocerlo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Ha sido muy interesante y muy útil también para los estudiantes. Entonces, Gracias. muchísimas gracias. Y bueno, ya está. Gracias. Thank you very much, everyone. Y bueno, ya está, ¿no? Thank you very much, everyone. Venga, Y gracias, chao. Débora, por el Gracias. testigo. Muy Que bien. tengáis buena tarde. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.